Bienvenidos al curso de Introducción al Big Data. Mi nombre es Jorge Aristizábal y les voy a hablar sobre Big Data, ambiente y clima. Algunas definiciones. Ambiente. Cuando estamos hablando de ambiente, estamos hablando de un conjunto de condiciones físicas, químicas y ambientales que permiten la vida. En el caso del ser humano, pues debemos incluir unas condiciones sociales. Cuando nos referimos a clima, debemos tener en cuenta que estamos hablando de unas condiciones ambientales de un lugar determinado, caracterizado por ser el promedio de los estados del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros calculamos a lo largo de un periodo de aproximadamente 30 años para estimar el clima y se relaciona generalmente con unas condiciones predominantes en la atmósfera. Este se describe a partir de variables atmosféricas como temperatura, precipitación, humedad relativa, entre otros. Cuando estamos hablando del estado del tiempo, estamos hablando de una condición atmosférica en un momento y en un lugar determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que si en algún momento se presenta un evento de precipitación o estamos hablando de una temporada de lluvias o hablamos de un estado de tiempo seco, eso quiere decir que simplemente hace parte en ese lugar y en ese momento. No estamos hablando de una condición climática. Entonces es importante saber diferenciar entre clima y estado del tiempo. Cuando vamos a hablar de Big Data aplicado al ambiente y clima, debemos tener en cuenta una serie de factores. Estos factores son, primero, instrumentación. La instrumentación me habla sobre los tipos de elementos que voy a utilizar para recoger los datos. ¿Qué variables voy a medir con estos instrumentos? Puedo medir precipitación, temperatura, humedad relativa, entre otros. ¿Eso qué quiere decir? Que el instrumento es el que me va a permitir la recolección de los datos de un lugar determinado. Posteriormente vamos a las redes de comunicación. Las redes de comunicación me permiten hacer transferencia de datos y esto lo hago a través de el internet o a través de las redes móviles o a través de pequeñas redes de comunicación. Posteriormente pasamos a las bases de datos. En estas bases de datos yo lo que hago es almacenar esa información que he recolectado. Entonces aquí voy a almacenar datos como fecha, voy a almacenar datos como hora, la variable que estoy midiendo, sea temperatura, sea humedad relativa, sea precipitación, etc. Y finalmente tenemos el software. El software me permite hacer la modelación de los datos y esta modelación me lleva a lo que conocemos como pronóstico. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Tengo una etapa de adquisición de datos, pasamos a una etapa de transmisión de datos, posteriormente a un almacenamiento y después pasamos a un modelamiento de esa información. Y de esta manera llegaríamos a lo que conocemos como pronóstico. En instrumentación, entonces tenemos unos sensores que, como les decía, pues pueden ser para humedad relativa, temperatura, presión. Entonces tenemos una clasificación de sensores. Estos sensores pueden ser resistivos, capacitivos. Entonces van a ser resistivos, capacitivos, pueden ser piezoeléctricos, entre otros. Es decir, estas características hacen que tenga una respuesta eléctrica. Esa respuesta eléctrica va a ser proporcional a esa variable que estoy midiendo. Para poder entender esa variable, pues tengo que hacer una conversión análoga digital. Y de esta manera llego a lo que es un dato comprensible. Es decir, es un dato que yo puedo entender. Si yo estoy hablando de temperatura, pues no puedo hablar de 1023 porque no lo voy a entender. Yo tendría que decir, son 30 grados Celsius, o tengo una humedad relativa del 50%, o tengo una precipitación de 3 milímetros. Y es la única manera en la cual yo podría entender esa variable. Después de que tengo el dato comprensible, pues voy a pasar a la etapa de procesamiento. En esta etapa de procesamiento, pues hay un almacenamiento, como les decía hace un momento, en una base de datos, y después esa base de datos, pues yo puedo tomar esa variable y representarla a través de un gráfico. Ese gráfico pues me va a poder permitir entender cuál ha sido el comportamiento de la variable que estoy midiendo. En instrumentación podemos hablar de varios elementos.
Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos medición de calidad de agua. En calidad de agua podemos determinar turbidez, podemos medir temperatura, podemos medir pH, podemos medir conductividad eléctrica, entre otros. En esta otra diapositiva, en esta imagen, tenemos el nivel de una quebrada. Esto nos sirve a nosotros para generar, alertas. ¿Alertas en qué? En proyectos o en viviendas, en el caso de que tengamos una avenida torrencial. Finalmente, tenemos estaciones meteorológicas en las cuales podemos medir temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, entre otros. Adicional a estas tres imágenes que tenemos acá, podemos tener imágenes de radar, imágenes satelitales, entre otros. Ahora, es importante recordar que el Big Data maneja lo que conocemos como las 4 Vs. Entonces, cuando hablamos de las 4 Vs, estamos hablando del volumen, es decir, la cantidad de datos que estamos adquiriendo, almacenando y procesando está en el orden de los terabytes o exabytes. Pasamos a velocidad, en la cual tenemos velocidades entre milisegundos a segundos, en algunos casos en minutos u horas. Después pasamos a la veracidad. La veracidad me indica qué tan ciertos son esos datos que estoy tomando. Es decir, la veracidad me obliga a hacerle una calidad, a hacerle un procesamiento de calidad de estos datos. Entonces yo puedo determinar la incertidumbre o inconsistencia o falta de datos y en algunos casos las ambigüedades a las que me puede llevar estos datos. Finalmente, variedad. Cuando hablamos de variedad, pues podemos determinar si el dato es estructurado, no estructurado, si es texto, si es multimedia, etc. Un elemento importante en Big Data es lo que conocemos como Internet de las cosas. Como su nombre lo indica, es la conexión de cosas cotidianas. Es decir, no son solamente conexiones de Internet entre seres humanos, sino que son casos como celulares, neveras, televisores. Hoy en día nosotros estamos hablando de Internet de las cosas cuando estamos conectando diferentes elementos a la red de Internet. Algunos datos que quiero compartir con ustedes son los siguientes. De acuerdo al reporte digital de 2018, nosotros somos más de 7.668 millones de habitantes en la Tierra. Actualmente estamos hablando de 5.150 millones de teléfonos celulares. Dentro de esos tenemos smartphones, que son más de 2.950 millones. Eso quiere decir que cada segundo la cantidad de información que está llegando al Internet son del orden de exabytes. Según el grupo estatista, de acuerdo al Internet de las cosas, actualmente tenemos más de 23.140 millones de elementos o dispositivos conectados a Internet. Bueno, cuando aplicamos el Big Data, ambiente y clima, entonces también tenemos las mismas 4 Vs. Entonces vamos a comenzar con volumen y variedad. Cuando estamos hablando de volumen, debemos tener en cuenta de datos del orden de terabytes. ¿Por qué? Básicamente, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, en el mundo, conectados con la Organización Meteorológica Mundial, hay más de 10.000 estaciones meteorológicas que están enviando datos constantemente. ¿Datos de qué tipo? Como les decía hace un momento, precipitación, temperatura, humedad relativa. Adicional a eso tenemos barcos, que según la Organización Meteorológica son más de 7.000, que están dotados con al menos uno de estos instrumentos, que nos permiten medir estas variables.
hay más de 1000 boyas en todo el planeta. Entonces, esas 1000 boyas pues están principalmente en el océano. Y aquí estamos mirando diferentes variables que hacen que nos lleven a concluir si se va a presentar un evento conocido como fenómeno del niño, fenómeno de la niña, entre otros. Aparte de eso, tenemos cientos de radares meteorológicos con los cuales nosotros podemos estimar en qué lugares del planeta se está presentando algún evento de precipitación o en qué lugares del planeta se puede llegar a presentar un evento de precipitación. Hablamos también de más de 3000 radares. Más de 3000 radares instalados en aviones, básicamente para garantizar la seguridad de los vuelos. Y finalizamos con 16 satélites meteorológicos y más de 50 satélites para investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de información que estamos adquiriendo en el tiempo es del orden de los terabytes. Ahora, ¿para qué nos sirve esa información? Entonces, pues pasamos aquí por algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, es una estación meteorológica. Entonces, en esta estación meteorológica, pues medimos dirección del viento, velocidad del viento. Por acá estamos midiendo humedad relativa, temperatura. Por acá estamos midiendo precipitación y por acá podemos medir radiación ultravioleta o radiación solar como tal. Acá tenemos un satélite con los cuales nosotros podemos mirar nubosidad, podemos determinar cómo están las nubes, podemos mirar precipitación, podemos ver vapor de agua, entre otros. Velocidad. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando básicamente de a qué transferencia, a qué tan rápido se están transmitiendo los datos. Entonces, nosotros encontramos elementos de medición meteorológica o ambiental que envían datos, bien sea a escala diaria. Caso particular, el IDEAM en nuestro país, pues tiene algunas estaciones que toman datos a escala diaria. Estos datos normalmente pues los toman personas que miran cada una de estas variables, temperatura, precipitación, y a partir de ahí pues van y lo registran. Hay otros equipos que envían los datos a escala horaria. Entonces, a partir de estas escalas ya empezamos a hablar de elementos automatizados. Es decir, es un elemento que está conectándose a través de la red de internet o a través de la red móvil y envía los datos que van a ser almacenados en una base de datos. Tenemos también otros elementos un poco más sofisticados que están en la escala de minutos. Pues hay algunos equipos que tienen el IDEAM que funcionan a esa escala temporal, y también hay algo que conocemos como el SIATA, que en nuestro caso pues es el sistema de alertas tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá. En ellos manejan algunos equipos que están en el orden de minutos. Finalmente tenemos en la escala de segundos. En escala de segundos nosotros tenemos los celulares. Resulta que un celular nos puede servir para medir algunas variables. Los celulares pueden tener entre 13 y 25 sensores instalados. ¿Qué sensores? Sensores de temperatura, tenemos acelerómetros, tenemos giróscopos, entre otros. O sea que nosotros estamos entregando información, incluso portando únicamente el celular, estamos entregando información ambiental. Finalizamos con veracidad. Entonces, la veracidad de esta información nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Nosotros hablamos de algo que son las percepciones que me entregan estos datos. Las percepciones que me entregan estos datos. Es decir, yo puedo tomar unas decisiones de energía. Si yo tengo una central generadora de energía o estoy construyéndola, pues simplemente los datos meteorológicos me van a llevar a tomar una decisión de parar una obra
o me van a poder hacer un pronóstico de cuánta energía voy a generar a partir de un evento de precipitación. También puedo tomar decisiones de turismo, entonces yo puedo decir, ok, vamos a viajar a Cartagena o me voy más bien para Bogotá en función de cuál es el estado del tiempo. En marketing, hoy en día debemos hablar de algo que se llama meteo marketing. Meteo marketing. El meteo marketing es tomar decisiones a partir de condiciones ambientales. Entonces yo puedo establecer una campaña a través de cualquier proceso pues de publicitario. Yo puedo tomar una decisión a partir de las condiciones meteorológicas de ese momento. Es decir, yo puedo ofrecer un pantalón, bien sea con una ropa que sea acorde a una temperatura mayor a 25 grados y puedo ofrecer el mismo pantalón con ropa distinta que sea acorde a una temperatura inferior a 15 grados. Este marketing pues también me lleva a tomar decisiones con mis consumidores. Entonces mis consumidores resulta que la forma de comprar va a depender, aparte de la situación económica que es la que más nos puede afectar, tomar decisiones a partir de las condiciones meteorológicas. Finalmente, tenemos seguridad y transporte. Cuando hablamos de seguridad, pues son básicamente las decisiones que yo voy a tomar a partir de un evento o a partir de unas condiciones. Entonces, si hay un evento de precipitación que está por encima de, supongamos, 50 milímetros, pues ese evento de precipitación me puede generar una alerta en una comunidad o me puede llevar a un evento catastrófico en esta misma comunidad. Entonces yo debo tomar la decisión a partir de este valor. Y en transporte, pues básicamente tendríamos una condición similar. Es decir, si yo por ejemplo tengo una precipitación o una temperatura superior a determinados valores, pues yo puedo tomar las decisiones que quiera a partir de hacia dónde o a qué hora o en qué momento es más adecuado enviar algún elemento en particular. Un ejemplo de transporte, si yo tengo un avión, entonces se está presentando un evento de precipitación muy intenso, pues el avión no va a poder aterrizar en ese lugar simplemente porque no están dadas las condiciones de seguridad para que él pueda aterrizar. Para finalizar, vamos a hacer un repaso de qué fue lo que acabamos de ver. Entonces, cuando estamos hablando de Big Data aplicado al ambiente y clima, pues hablamos entonces de la parte de adquisición, almacenamiento y procesamiento de datos. Después pasamos a una parte de análisis de la información. Después de hacer el análisis, pues hacemos un proceso de limpieza o filtrado y finalizamos con la parte de pronóstico. De esta manera, entonces nosotros estaríamos concluyendo básicamente que el Big Data aplicado a estas áreas, pues es simplemente tomar información de ambiente y clima y aplicarlo para hacer pronósticos que me lleven a tomar algún tipo de decisiones.